Incumplimiento contractual y las herramientas de las cuales dispone el acreedor en el ordenamiento jurídico fue el tema al que convocó la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso desde Chile el 20 de mayo. El formato elegido fue un conversatorio y la base de discusión fue el paper escrito por los profesores de Derecho Civil Álvaro Vidal Olivares de esa misma casa de estudios e Íñigo de la Maza Casmurri de la Universidad Diego Portales, titulado Los efectos del incumplimiento contractual causado por caso fortuito en tiempos de pandemia COVID-19. Yo creo que tenemos que hacernos cargo que el arrendamiento es y va a ser un gran problema en este tipo de pandemia. Tanto desde la obligación de poner a disposición algo como la obligación de poder o no pagar la renta, porque por mucho que sea para vivienda, hay quienes van a tratar efectivamente de entender que es muy gravosa, y yo creo que esa fue la razón, y creo que lo siento por nuestro país, que en la mayoría de los países se legisló en torno a este contrato. La presidenta del Colegio de Abogados de Chile, Leonora Echeverri, moderadora del encuentro, planteó así una arista que ha sido poco abordada por el debate académico en general. Y probablemente lo más sensato allí sea proceder en el mismo sentido que Austria, Alemania, Portugal, de los que yo conozco, España desde luego, y dictar una ley. Íñigo de la Maza, investigador de la Fundación Cuello UDP, respondió así sobre la obligación dineraria a los arrendamientos no comerciales, donde se cree las herramientas jurídicas no son tan claras. El conversatorio tuvo como invitados a la abogada Mónica van der Schwab, socia del estudio Garrigues, y a Fabián Elorriaga, profesor de Derecho Civil de la Universidad Adolfo Ibáñez, quienes comentaron algunos aspectos del estudio e hicieron presentes sus inquietudes jurídicas. Este no es un artículo sobre, digámoslo así, la anatomía completa del caso fortuito, sino que se centra en sus consecuencias. Y la distinción clave sobre la cual se organiza es que pensar las consecuencias del caso fortuito aconseja distinguir aquellas que se producen sobre la obligación afectada de aquellas que tienen lugar respecto de todas las demás obligaciones a que da lugar esa relación contractual y que no son afectadas directamente, no son imposibilitadas en su ejecución por el caso fortuito. En la primera parte del encuentro, Álvaro Vidal resaltó la importancia de mirar la problemática desde los efectos y distinguir cuál fue la obligación afectada, qué rol tienen el deudor y el acreedor y si hay algún incumplimiento objetivo que tiene su origen en el caso fortuito. Lo que planteamos es que el caso fortuito libera al deudor de su deber de prestación, y eso se traduce en que el acreedor no tendrá derecho a exigir que cumpla su prestación mientras perduren los efectos o las consecuencias del caso fortuito. Tiene lugar un efecto liberador y un efecto exoneratorio, y allí nos desapegamos un poco de cómo lo ha entendido la doctrina. Y nuestra respuesta es que en la medida que ese caso fortuito determinó el incumplimiento de esa obligación, ese acreedor dispone de los remedios frente al incumplimiento, descontados, por supuesto, la ejecución específica y la indemnización de perjuicios. Antes de la exposición de los comentaristas, el profesor Vidal resumió la idea, esta vez desde el punto de vista de la construcción. La pregunta es si la titularidad de la acción resolutoria en estos casos pertenece a ambos contratantes o, como tradicionalmente se ha mirado, solo al contratante afectado por el incumplimiento de la otra. Desde su experiencia como litigante, Mónica van der Schwab planteó la necesidad de revisar la jurisprudencia para analizar de qué manera los tribunales han resuelto en cada uno de los casos conocidos. Lo que se encuentra, dijo, son 3 circunstancias. El primero de ellos dice relación con el hecho que los profesores de la Maza y Vidal señalan que esta circunstancia de que el cumplimiento sería objetivo, es aplicable tanto a las obligaciones de medio como a las de resultado. Es decir, se objetiviza el incumplimiento, y en el caso de las obligaciones de medio, en que no se busca o no se puede determinar su cumplimiento a través de un resultado específico, igualmente aquello a lo que se obligaría el deudor es a una obligación de hacer. A mí me parece que el establecer un estándar implica que vamos a tener que contrastar la ejecución de esa obligación frente a ese estándar. Y eso creo que nos reenvía una vez más al elemento subjetivo de las obligaciones de medio, por cuanto el estándar opera como telón de fondo,
frente al cual se contrasta la actividad desplegada por el deudor. Estoy de acuerdo con el planteamiento esencial de Álvaro e Íñigo, sin perjuicio de algunas cosas que voy a tratar de precisar en mi perspectiva y que me parece son relevantes, ¿no? Creo yo que para comprender bien el problema que actualmente tenemos, debe rescatarse la doctrina o la teoría del riesgo contractual, que si bien es cierto está esbozada en el trabajo de Álvaro Íñigo, creo que está un poquito oculta o un poquito postergada y que puede servir para despejar bastante bien la cuestión. Estos fueron algunos de los comentarios del profesor Fabián Elorriaga, quien dijo tener una serie de dudas de orden doctrinario y otras más prácticas. Siempre se ha entendido que para que el caso fortuito tenga efecto extintivo, el caso fortuito tiene que ser total y permanente. Si el caso fortuito es meramente parcial, el deudor solamente queda liberado y exonerado en esa parte y no en el resto. Y si es transitorio, continuó Elorriaga, el deudor queda liberado por el periodo que dure la imposibilidad de ejecución. Y en este punto, claro, pareciera ser que recurrir a la resolución del contrato puede ser un despropósito o puede llevar a consecuencias no deseadas, ¿no? Ya en la ronda de preguntas, el profesor Álvaro Vidal se refirió a las obligaciones de medios y de resultados. Hemos sido víctimas de las palabras que hemos usado, dijo. En realidad, en la terminología original, como surge esta clasificación, bueno, eran obligaciones de medios y luego aparecen o se les comienza a denominar obligaciones de diligencia. Mientras que otros, añadió, hablan de obligaciones de actividad o de esfuerzo, y aquello sería irrelevante, salvo que exista un incumplimiento, tras lo cual hizo un paralelo con las obligaciones y las indemnizaciones en materia de responsabilidad médica. La única diferencia entre un caso normal, por decirlo así, es que no se ha llenado el contenido de la prestación, y lo hace el juez. Continuando con el ejemplo de una clínica, el académico dijo que al revisar lo pactado con el actor efectivo de una de las partes, se veía que había un incumplimiento objetivo, más allá de la imputabilidad que se pudiera discutir. El profesor Vidal volvió a referirse al contrato de construcción, esta vez desde los gastos generales. El contratista lo que va a perseguir o lo que va a decir, muy bien, suspendamos la obra, se suspende la obra por caso fortuito, ya sea porque yo no puedo llevar a mi gente, o ya sea porque usted no puede recibir a mi gente. Bueno, ahí se produce una situación en ambos casos, a mi juicio, de incumplimiento. Uno debido al caso fortuito y otro que refiere a la obligación de pagar el precio, que es lo que decía Fabián respecto a las obligaciones de hacer. Recordando que el riesgo le pertenece al deudor y que lo importante para el análisis es definir qué es precio. Y también mi experiencia me lleva a concluir que los gastos generales son parte del precio. Luego se refirió a las cláusulas de terminación unilateral de los mandantes, sin expresión de causa, y el cuidado que debe tener al aplicarla. Por la resolución de la Corte Suprema, bueno, la reciente del año pasado, en el caso Anglo American, que en realidad la Corte Suprema estimó que igualmente debía fundarse por aplicación de la buena fe, y la buena fe deja de ser un criterio o un estándar, sino que pasa a ser un mecanismo corrector y que modifica el contrato. Por lo tanto, yo no haría uso de esa cláusula. Por su parte, el profesor de la Maza teorizó sobre la existencia de la reprochabilidad. ¿Cómo voy a considerar que hay un incumplimiento si esto no dependía en absoluto del arrendador? Y discrepó de alguna manera con lo dicho con el profesor Fabián Elorriaga. El desistimiento es un remedio frente al incumplimiento, y eso muestra que la noción de incumplimiento que existe en el arrendamiento es objetiva. De la Maza miró el problema desde el punto de vista de la conformidad jurídica de la cosa. Si no está disponible, habría incumplimiento, aun cuando no se le pueda reprochar al arrendador. Lo que ocurre es que ciertos remedios no estarían disponibles, como la indemnización de perjuicios y la ejecución específica. En lo referente a la resolución, justamente en el caso de que al arrendador no se le pueda reprochar negligencia, el académico sostuvo. Para resolver, en 1479,
únicamente exige que haya incumplimiento. ¿Podrá la otra? ¿Quién es la otra? La que no ha incumplido. Por supuesto, luego podemos afirmar que ese incumplimiento debe ser grave, etcétera, etcétera. Pero la distinción que se extrae del 1489, según yo la leo al menos, ¿no? Todo lo que he visto puedo estar equivocado. La distinción que yo extraería no es entre quién es diligente y quién no es diligente.